Buenas tardes. Estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, ¿verdad? Padre bendito eres Sí, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esa oportunidad de este cafetín, tu programa apologético, Padre. Unge nuestros labios para que nosotros podamos dar esas respuestas sabias y para la edificación de tu sagrada iglesia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, pastor, estamos en nuestro cafetín número 97. Damos gracias a Dios y a ustedes también que abren amablemente las puertas de sus hogares para que esta palabra penetre y llegue a sus corazones y ustedes lo puedan expandir a familiares, amigos, etc. Bueno, pastor, vamos a lo que vinimos, ¿verdad? La palabra de hoy, pastor, controversial, buena, ¿verdad? Pero no mucha gente les va a gustar esto porque toca, como dice la palabra, de que es una espada de doble filo, ¿verdad? Entonces, el tema es el siguiente. Lo que muchos desconocen, ¿verdad? Del ayuno. Pastor, ¿por qué este tema? Bueno, este tema es demasiado importante. Si usted nos está viendo a través de las redes sociales, le recomendamos que vea todo el programa completo para que usted pueda aprender diligentemente la palabra de Dios. Hoy en día existe, desgraciadamente, mucho desconocimiento sobre el ayuno y desinformación, ¿verdad? Y mucha gente dice, no, pues que el ayuno tampoco es cosa del pasado. No, el ayuno es vigente, pero mucha gente ignora las formas correctas y existen muchos mitos, infinidad de mitos acerca de este tema de cómo las personas ayunan, pero desconocen también los beneficios bíblicos, 100% bíblicos. Así que quédese en este cafetín para que podamos nosotros esclarecer este tema teológico para usted. Ok, pastor, entonces la primera pregunta es, ¿nos podría explicar entonces acerca de los falsos mitos del ayuno? Bueno, los falsos mitos del ayuno son tres, ¿verdad? La mayor parte de de las personas, bueno, son muchos mitos, ¿verdad? Pero hay tres mayores mitos que existen el día de hoy, ¿verdad? Que enseñan no correctamente en las iglesias. Muchos te dicen que el ayuno hace morir a la carne. El ayuno hace morir a la carne. Eso pues, lo vamos a esclarecer. El segundo mito, ¿verdad? Dice que el ayuno nos da autoridad y poder. Válgame Dios, ¿verdad? No sé dónde sacaron eso, pero yo he escuchado muchas veces, he escuchado predicaciones, he escuchado muchas personas que dicen que, porque hay un versículo que dice, no sale con ayuno y oración, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Y también he escuchado el mito falso. Todos esos mitos son falsos, por eso se llaman mitos. Que el ayunar te hace más sensitivo a la voz de Dios. Pero obviamente eso no es cierto, eso es falso, ¿verdad? El ayuno no nos hace morir la carne. ¿Por qué el ayuno no nos hace morir la carne? Porque si el ayuno nos hiciera morir la carne, entonces nosotros estuviéramos consagrándonos. No, Dios nos estuviera consagrando. ¿Sí me entiende? O sea, ¿quién es el que santifica? ¿Usted se santifica solo o Dios lo santifica? Entonces, el ayuno no puede hacer que mi carne muera. ¿Por qué? Porque si yo estoy ayunando en mis fuerzas, entonces yo estoy santificándome. ¿Me entiende? Entonces vamos a esclarecerlo, ¿verdad? Vamos a ver 1 Corintios, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Usamos la Reina Valera 1602 para que usted nos esté viendo y síganos con su Biblia. Y dice, y esto era algunos de vosotros, mas sois lavados, mas sois santificados, mas sois justificados en el nombre del Señor Jesús.
el que produce la santificación en el creyente es Dios, no usted. Entonces, al decir esto, que cuando yo ayuno, ¿verdad? Estoy yo haciendo morir mi carne, eso es un mito, es una mentira, porque el que te santifica es Dios. Ok, perfecto. ¿Ya veo que es un mito? Porque la Biblia no se puede contradecir. Entonces, si yo digo que si ayuno estoy haciendo morir en mi carne, en mis fuerzas, entonces yo me estoy santificando, ¿no? Y el que santifica, ¿quién es? Dios. Entonces, eso es un ridículo, no sé quién lo inventó, pero se ha proclamado en muchas iglesias, desgraciadamente. Sí, se ha hecho como una cosa como repetitivo y entonces ya Bueno, la gente... eso Eso se llama religiosidad. Exacto. que las personas dicen, yo voy a hacer los frutos del Espíritu, yo voy a ayunar, yo voy a... Gracias a mi ayuno, gracias a mi oración. El ayuno nos da autoridad y poder. Porque el ayuno no nos da autoridad y poder, ¿verdad? Vamos a ver en la Biblia, ¿verdad? Dice, empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Eso es lo único que tiene poder en el creyente, el evangelio. No hay otra cosa en el Nuevo Testamento. 1 Tesalonicenses, ¿verdad? 1:5. Dice la palabra de Dios, por cuanto nuestro evangelio no vino a vosotros en palabra solamente, mas también en poder y en el Espíritu Santo y en mucha certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Lo único que te trae poder es que tú creas al evangelio. Lo único que tú puedes declarar es el evangelio autorizado por Dios. Tú no puedes andar declarando la palabra de Dios, no. Tú puedes predicar. Ahí por eso dice Pablo, yo os declaro el evangelio. Se diga porque esa es la única palabra que tiene poder. Entonces, el ayuno no te da ningún poder. Ni autoridad. Ni autoridad, mucho menos autoridad. Ok, agarren esa perla ahí, ¿verdad? Para los que nos están viendo. Y ya volvemos con ustedes. Si usted vive en las áreas cercanas aquí alrededor de Clarksville, Tennessee, los invitamos muy cordialmente a que usted pueda participar en algunos de nuestros servicios. Nuestros servicios son los miércoles a las 7 y el domingo a las 11 el servicio general. Los miércoles contamos con clases de seminario completamente gratis y nuestra noche de oración. Desde esas oportunidades de aprender la palabra de Dios correctamente. Pero sobre todo le pedimos sus oraciones para que este ministerio siga adelante y esta palabra de vida se riegue por la paz de la tierra. No le pedimos ofrendas monetarias, sino su ferviente oración en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bueno, porque nos ahorramos estudiar, ¿verdad? Qué fácil, yo ayuno y ya no estudio. El ayuno no nos hace más sensitivo a la voz de Dios. No. El ayuno no te hace más sensitivo a la voz de Dios. La voz de Dios está aquí. Y tú dice en Romanos 10:17, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No viene por el ayunar. Si tú no escuchas la fe que está dentro de este libro, de este canon, no vas a salir adelante, ¿verdad? También tenemos otra cita, Efesios 6:17, ¿verdad? Efesios 6:17 es la armadura de Dios, ¿verdad? Dice el yelmo de la salvación y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Se fija? Entonces, como ve, el ayuno no nos hace más sensitivos a la voz de Dios. Lo único que nos hace más sensitivo a la voz de Dios es esto, dice el apóstol Pedro, tenemos el ayuno más seguro, ¿no? ¿Verdad? Dice, tenemos la palabra profética más seguro, que es como una luz que alumbra. No dice antorcha, ¿verdad? Para si tienes en tu Biblia antorcha, tienes una Biblia corrupta. Táchale, ponle Luz. ¿Se fija? Entonces, la Biblia no nos hace más, el ayunar no nos hace más sensitivos, el estudiar nos hace más sensitivos. El escuchar predicaciones nos hace más sensitivos a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque tú oras y lees la palabra y Dios te habla a través de la Biblia. Dicen en Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Dios en otro tiempo, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, habló de diferentes maneras. Habló con visiones,
sueños, ¿verdad? Habló audiblemente, ¿verdad? Cuando se bautizó Jesús, todos los que estaban ahí en el Jordán oyeron, este es mi hijo amado, el cual yo tengo complacencia. Entonces, habló de muchas maneras, pero dice, hoy, nos habla únicamente a través de su hijo. Y si vemos en Juan capítulo 1, ¿quién es el hijo? En el principio era la palabra. No dice tu Biblia, en el principio era el verbo, porque si no te verbiaron. Dice, en el principio era la palabra, ¿verdad? Y la palabra era él, y él, todo está en la palabra. Entonces, lo único sensitivo que tienes que hacer es que tengas tú al Espíritu Santo y que Dios te dé ese querer como el hacer, como dice en Filipenses 2:3 en adelante, para que te dé hambre y sed y que tú seas como un siervo en medio del desierto que brama por la palabra de Dios y tiene sed de esta. Eso es lo que te hace más sensitivo, no el ayunar. Lo que pasa es que, pastor, hay gente que hace ayunos y se va al trabajo. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a ver más adelante qué es un ayuno bíblico y lo vamos a ver sí, porque explicarlo, porque mucha gente hoy en día piensa que ayuna, pero realmente no está ayunando. hay gente que hace ayunos de mediodía. Yo no entiendo eso. Bueno, vamos a esclarecerlo en las siguientes preguntas, qué realmente es un ayuno, porque muchos se van a dar cuenta a través de este programa que quizás nunca han ayunado. Exactamente. O lo que estaban haciendo era dieta. Claro. Ok, pastor. ¿Qué otros tipos de ayuno son falsos y a la vez son populares? Bueno, muchos hablan, ¿no ha escuchado usted que dicen las hermanitas, vamos a hacer el ayuno de Daniel? Sí. Bueno, eso es falso, eso es otro mito falso. Daniel no tiene ningún ayuno en especial, y hasta venden libros del ayuno de Daniel. Mejor ponte a leer Levítico, ahí saca su ayuno Daniel. O sea, no hay un ayuno específico, ¿va? Que vamos a hacer un ayuno de puras verduras, que vamos a hacer un ayuno de pura agua, que vamos a hacer un ayuno de puro caldito de camarón o de pollo, ¿verdad? De jugo, no, de jugo. Que también es antibíblico que diga, vamos a hacer ayunos colectivos. Porque leyeron el libro de Esther, ¿verdad? Mucha gente leyó el libro de Esther y Esther les dijo que estuvieran orando y ayunando para que Dios actuara a su favor. Pero esta es una ocasión especial que el pueblo hizo el ayuno correctamente. Y vamos a ver qué es un ayuno correctamente. No porque tú le digas a la iglesia, mañana toda la iglesia está ayunando. Eso es una barbaridad. Eso no, porque tiene que haber un propósito de Dios. Esther estaba dentro del propósito de Dios. Tu iglesia que tú comandas a ayunar no lo está. Tienes que entenderlo. Entonces, Dios no nos manda a ayunar, Dios nos manda a predicar el evangelio. Ok, pastor. Entonces, ¿qué es el ayuno bíblico, pastor? ¿Qué es el ayuno bíblico? Bueno, el ayuno bíblico, ponga mucha atención, es abstenerse de alimentos, quizás también de agua por un periodo de tiempo para tener una consagración. ¿Qué es una consagración? Que en el tiempo que tú estés ayunando, tú estés estudiando, meditando y orando la palabra de Dios. Ese es un ayuno bíblico. Cuando Esther dijo que el pueblo ayunare, todos dejaron de hacer todas sus cosas y empezaron a adorar a Dios, a leer las Sagradas Escrituras, a meditar la palabra. Porque si tú dices, bueno, yo llevo 3 días en ayuno, no he comido nada, pero fui a trabajar, fui a hacer esto, fui al banco, fui a hacer lo otro, entonces tú no has ayunado. Ayunar es consagrarse totalmente con Dios. Cuando dice Jesús subió al monte y ayunó, Jesús fue 40 días y ayunó en el desierto, se consagró completamente a Dios. No dice en la Biblia que Jesús se fue al desierto 40 días y fue al 7-Eleven. No dice eso, se consagró. Entonces un ayuno es consagrarse estudiando, meditando y orando, ¿verdad? Eso es un ayuno. Por ejemplo, tú me dices, yo ayuné un día, entonces no dormiste. Yo ayuné 3 días, entonces no dormiste. ¿Por qué? Porque estás adorando a Dios, estudiando la Biblia y meditando su palabra constantemente. ¿Ya ve qué tan difícil es un ayuno? No, nada más decir, yo he ayunado hasta una semana. Pues te corrieron del trabajo. Pero eso es mentira. O sea, si tú estuvieses estudiando, adorando y meditando la palabra
Eso es un ayuno bíblico, ese es un tiempo para Dios, un tiempo de consagración. Eso es un ayuno bíblico que no lo entendemos. Y existe el día de hoy. Por ejemplo, si yo me paro en la mañana, a las 4 o 5 de la mañana, y yo estoy haciendo predicaciones, estudiando la palabra, orando y trabajando en las cosas de Dios, buscándolo, yo estoy ayunando esas 4 horas, esas 3 horas, no tiene que ser un día, pero lo estoy haciendo, que es la abstinencia de alimentos, adorando el 100% a Dios. O sea, pastor, lo que está tratando de decir es que para ayunar yo tengo que no salir de la casa, me tengo que quedar en mi cuarto o en un lugar que yo escoja, que nadie me interrumpa, que yo pueda orar, pueda estudiar la palabra y meditarla. Claro, usted lo puede hacer en una iglesia siempre y cuando todos hagan lo mismo. Es un lugar, usted busca un lugar. Todos hagan lo mismo. Pero no que estás ayunando, venga a fregar los platos, venga a pasar aquí el trapeador. Entonces ya rompió el ayuno. Ya no está ayunando. Ya no está ayunando. Que voy manejando y voy ayunando, ¿no? O está manejando o está ayunando, no puede hacer las dos cosas. Okay. Por eso dice, Jesús subió al monte. No dijo, Jesús subía y bajaba el monte, subía y bajaba el monte. No, subió al monte y ayunó. Y se consagró o estuvo en toda la noche en oración. Entonces vemos que ese es el ayuno bíblico. Porque puede haber ayunos seculares, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ok, pastor. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos beneficios del ayuno 100% bíblico? Bueno, los beneficios 100% bíblicos se encuentran en las Sagradas Escrituras y estos son 3, ¿verdad? Produce la llenura del Espíritu Santo, consagra más a Dios y tienes una desintoxicación de tu cuerpo cuando lo haces, y lo vamos a explicar más adelante. Ok, pastor. Ahora, pastor, ¿nos podría hablar sobre el primer beneficio que nos ayuda a la llenura del Espíritu Santo? Claro, la llenura del Espíritu Santo no es el bautizo del Espíritu Santo, como muchos te han dicho. Una cosa es el bautizo del Espíritu Santo y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es llenarte de las Sagradas Escrituras. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Por eso dice en Efesios 6:17, ya lo mencionamos, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Si alguna persona a ti te dice que es muy espiritual, pues está llena de la palabra de Dios. Para aquellos que nos están viendo por primera o segunda vez, estas son nuestras plataformas, ¿verdad? Abajo tienen los hashtags para que nos puedan ubicar más rápido, fácilmente, ¿verdad? Denle like para que estos algoritmos puedan ir a otras personas, ¿verdad? Pero suscríbase y denle a la campanita. De otra manera, está llena de esoterismo, santería y infinidad de otras cosas, pero no de Dios. Entonces, la única forma de llenarte es con la palabra de Dios. Y nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, que dice que ese es un modismo, ¿verdad? Estamos estudiando hermenéutica, es un modismo, ¿verdad? Dice, no os emborrachéis con vino, el cual hay disolución, ¿verdad? Está hablando algo de lo relativo a lo absoluto, ¿verdad? Esta palabra dice, porque aquí no está hablando, no, pues yo no tomo alcohol, yo no tomo cerveza, no, está hablando en un modismo como ellos hablan, que es más importante todo lo que tú tomes o comas que la llenura del Espíritu Santo. Dice, no os emborrachéis con vino, el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu, sed llenos es un mandamiento para la iglesia, ¿verdad? Y si vemos en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Que muchos confunden esta cita, ¿verdad? Que dice que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados. No dice que son bautizados aquí dice que fueron llenos. Aquí en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, dice que aparecieron lenguas repartidas, ¿verdad?
Y el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas. Todos, ¿de quién está hablando el contexto? En la hermenéutica te enseña que son los apóstoles únicamente, porque ellos iban a transmitir el mensaje de salvación a toda la gente que se quedó después de la Pascua, 50 días, en el día de Pentecostés, el evangelio en su propio idioma. Que Cristo es el Mesías y bautizarse para recibir el Espíritu Santo, cuando todavía no existía la transición para la iglesia, porque esta era una iglesia comenzó judía, ¿verdad? Entonces, a los apóstoles se les paró una lengüita aquí a todos y fueron llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que fueron llenos de la sabiduría de Dios para comenzar la iglesia. En otras palabras, versión nueva internacional, los apóstoles se ahorraron el seminario, no fueron a la escuela. Pero tú y yo, Efesios 5:18 es un mandamiento para la iglesia que nosotros, Dios espera que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo estudiando diligentemente la palabra de Dios. Ahí se produce la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ese es el primer beneficio, porque si tú estás ayunando, tienes que estar estudiando, tienes que estar meditando. ¿Qué? La palabra. Nada más el libro de Salmos, no, la palabra de Dios completa. Entonces te está ayudando a llenarte del Espíritu Santo cada vez que tú ayunas, porque tienes un tiempo especial para consagrarte con Dios, ¿verdad? Bueno, agarren esa perla ahí, muchachos, porque es importante todo lo que se está hablando acá. Importante porque tenemos más conocimiento sobre lo que es el ayuno, y si el ayuno que estamos hablando acá en tu programa, El Cafetín, no es el mismo que están haciendo en tu iglesia, entonces ojo pelado, ¿ok? Pastor, ¿nos podría explicar entonces el segundo beneficio que el ayuno nos consagra cada día más? El segundo beneficio nos consagra cada día más. ¿Qué es consagración? Que nosotros estamos más cercanos a Dios, ¿verdad? Y lo podemos ver en Mateo 17, versículo 21, ¿verdad? Mateo 17, 21, que Jesús le dice a sus discípulos, porque se presentó un caso, ¿verdad?, de primero quién era mayor en el reino de Dios, y después dice, y después vino un endemoniado, y los apóstoles no pudieron sacar al demonio, donde sacan muchos mitos del ayuno, ¿verdad? Dicen, mas este género no sale si no con oración y ayuno. ¿A qué se refiere Jesús? Jesús está hablando de lo absoluto a lo relativo, otro modismo hebreo. ¿Se fija cómo la hermenéutica es muy importante? No está hablando que es que no les salió el demonio porque no ayunaste ni oraste. Y así lo interpreta mucha gente. Y Jesús no está hablando de eso. Jesús dijo que ellos no tenían una consagración total. ¿Por qué? Porque los apóstoles no habían recibido aún el Espíritu Santo. Al principio, cuando él empezó su ministerio, él les dio potestad de hacer eso para anunciarse como el Mesías. Pero ya después, como iba caminando, cuando ya él iba anunciando su muerte, les quitó esos privilegios a ellos para que ellos se dieran cuenta que tan necesario era tener al Espíritu de él dentro de ellos. Entonces les dice a los apóstoles, este género no sale si no es con ayuno y oración. En otras palabras, este no sale si no tienes al Espíritu Santo. Si tienes tú al Espíritu Santo, entonces te vas a consagrar y vas a ayunar y vas a estudiar y vas a meditar la palabra de Dios y vas a adorar a Dios y vas a estar más cercano a Dios. Entonces, cuando tú te presentas enfrente del demonio, y si tú tienes el Espíritu Santo, no es necesario que tú lo saques, se va a echar a correr, sino porque ellos tenían que tener al Espíritu Santo. Vemos en Juan, ¿verdad? Capítulo 20, versículo 22, vamos a buscarlo, ¿va? Mucha gente no sabe de este versículo, que los discípulos, Juan 20, 22 dice, los discípulos, cuando él resucitó, ellos recibieron el Espíritu Santo inmediatamente, ¿verdad? Excepto Tomás. Dice, y cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Ya ve, entonces muchas personas, así como los carismáticos, los pentecosteses, dicen, no, se fueron, el Espíritu Santo llegó en Pentecostés. No, llegó el primer domingo cuando él se enseñó que resucitó y le sopló a sus discípulos, porque él dijo que no los iba a dejar huérfanos. Él les sopló el Espíritu. Entonces los discípulos se quedaron huérfanos 50 días.
No, ellos ya tenían el Espíritu Santo cuando llegaron a Pentecostés, pero no tenían la sabiduría de Dios, por eso fueron llenos de la sabiduría de Dios, ¿se fija? Entonces, eso tenemos que ver qué tan importante es el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque en este simple pregunta que nos están haciendo de que por qué no pudieron sacar los demonios, porque no tenían al Espíritu Santo, no tenían esa consagración. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, inmediatamente empiezas un proceso de consagración, de santificación en tu vida. Entonces, vemos que Tomás dice 24, empero Tomás, uno de los 12 que se llamaba Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces, como no estaba Jesús, cuando no estaba Tomás y él le sopló el Espíritu Santo, pasaron 8 días y vieron a Tomás, y vimos al Señor y resucitó, y Tomás dice, no creo. Y hasta que ponga yo mi dedo en sus manos, y dice, y mi mano va, imagínense el boquete que tenía Dios, dice, su mano en el costado, dice, no creo. Y muchos dicen, es que no tenía fe, es que no tenía el Espíritu Santo. Por eso no creyó. Y muchas veces no vemos cómo Dios trabaja. Necesitas al Espíritu Santo para poder consagrarte, ayunar y sacar demonios o creer, en otras palabras. De otra manera estás jugando a la iglesita. No. Porque no te va a ver a ti, va a ver a Dios que está dentro de ti. Como le pasó a Pablo, pastor, cuando estaba caminando y la adivinadora se le fue el demonio que Claro. adivinaba el espíritu. Y el dueño del negocio le reclamó a Pablo. Que lo meten en un azote y que lo meten a la cárcel porque el espíritu salió porque vio a Dios dentro de Pablo. Entonces, a esto se está refiriendo Jesús. Entonces, el ayuno nos ayuda a consagrarnos, estar más cercanos a Dios, ¿verdad? Quizás usted no pueda ayunar un día, medio día, como dice el hermano, o 3 días, pero sí puede ayunar unas horas, ¿verdad? Unas horas que usted se abstenga de alimentos o de agua o de alimentos, pero usted le dedique ese 100% tiempo a Dios, que esté orando, estudiando y meditando su palabra. Y sin interrupción, o sea, que nadie, mira, sonó el teléfono y tiene que contestar, nada, o sea, es dedicarse a eso y ya. Exactamente, por eso se llama consagración. Entonces, el ayuno nos ayuda a la consagración. Eso es muy importante que tú aprendas porque esto es 100% bíblico. Por eso es que a lo mejor no han sido respondidas tus peticiones, porque muchas personas ayunan para que el Señor les dé sus peticiones, pastor. Bueno, ese es otro mito, ¿verdad? Qué bueno que lo dijo, porque el ayuno no es para torcerle la mano a Dios o para que tu petición se cumpla, no, ni mucho menos para que convenzas a Dios, no, porque Dios va a actuar conforme a sus riquezas y gloria y conforme a la voluntad de Él, ¿verdad? Mejor si tú haces este tipo de ayuno, que te consagras a Él, estudias diligentemente en la palabra, meditas y oras a Él un tiempo dedicado a Él, consagrado a Él, Dios va a responder los anhelos de tu corazón. Exactamente. Entonces, agarren otra perla ahí, porque esta palabra no es lo que dice el pastor. Esto lo dice la palabra de Dios. Entonces, por eso es que tenemos que estudiar las escrituras, ¿verdad? Y es importante eso. Ahora, pastor, ¿nos podría explicar el tercer beneficio de la desintoxicación? Desintoxicarse, ¿verdad? Tenemos problemas para que se nos olvidó nuestro español, ¿verdad? En la casa. Desintoxicarse, ¿verdad? Que las toxinas salgan de tu cuerpo. Las personas se empiezan a desintoxicar naturalmente, porque Dios nos dio ese sistema para desintoxicarnos. Entonces, cuando una persona lleva más de 12 horas, su cuerpo empieza a sacar las toxinas en su orina, en su sudor. Por ejemplo, si usted ve realmente una persona que ha ayunado 3 días o 4 días, le empieza a oler la boca, no porque no se lavó los dientes, porque sus toxinas empiezan a salir de él, no por otra cosa. Entonces, es una manera de mantenernos sanos, ¿verdad? Y la Biblia nos dice en Romanos 12, versículo 1, que dice,
Así, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Porque en 1 Corintios capítulo 6 dice que este cuerpo ya no nos pertenece, pero también nos pertenece. Esa es la posición adquirida, que el Espíritu que nos dio es de Él, pero también es de nosotros. Entonces nosotros, como es templo del Espíritu Santo, vamos a dar cuentas de nuestro templo. Entonces al nosotros ayunar, estamos siendo más saludables y tú te vas a enfermar menos. Entonces muchas personas dicen, no, porque ¿por qué me enfermo? ¿Por qué me enfermo? ¿Qué hora que tengo que desintoxicarme mi hígado? ¿Qué hora que tengo que desintoxicarme no sé qué? ¿Por qué? Porque uno ayuna. Si ayunara se desintoxicara naturalmente, porque es un proceso de desintoxicación. Dios nos crió así, de esa manera. Y ese es un beneficio 100% bíblico. También en Corintios nos dice que nosotros vamos a dar cuentas de nuestro cuerpo. Wow. Porque es templo del Espíritu Santo. Esa es otra perla. Muchachos, agárrenla ahí. Wow, tremendo esto, ¿verdad? Entonces, pastor, usted mencionó que uno de los estudios que todo el mundo ayunaba de una manera u otra. ¿Nos podría explicar esto? Bueno, secularmente todas las personas ayunan, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que se va a acostar a las 10 de la noche y se despierta a las 10 de la mañana, ayunó, porque pasaron 12 horas. Su cuerpo ya se desintoxicó un poquito, pero si pasaran 14, 15 horas fuera más. Físicamente, no estamos hablando bíblicamente, ¿verdad? Todas las personas ayunan. Por eso, cuando usted se levanta en la mañana, el primer alimento se le llama breakfast, porque fasting es ayunar y breakfast es romper el ayuno. O en español se dice ayuno, que está rompiendo tu ayuno. Se fija, todas las personas ayunan, pero no quiere decir que ayunen bíblicamente. Exactamente. Y bueno, y también están los otros que la gente cree que está ayunando para el Señor, pero no está ayunando para el Señor. O mucha gente dice que está ayunando para perder peso, pero realmente está haciendo un ayuno secular, no bíblico. Es muy importante que nosotros busquemos las cosas de arriba. Exactamente, y las cosas vendrán por añadidura. Claro que sí. Poco a poco. Pastor, entonces, ¿cómo podemos consagrarnos y pertenecer a la familia de Dios y a las personas que nos están viendo a través de ese ojo mágico? ¿Qué le podemos decir para que ellos puedan también consagrarse? Claro, la única manera que tú puedes ayunar correctamente y consagrarte a Dios es teniendo el sello de su promesa, ¿verdad? Dice en Efesios 1, 13 y 14, el sello del Espíritu, porque hemos creído a la verdad, al Evangelio de Gloria, porque creíste, fuiste sellado. Y nuestro Evangelio de Gloria se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que nos dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Las Escrituras dicen que Él se puso en nuestro lugar, porque como propiciación, dice Romanos 3:25, para que nosotros tuviésemos fe en la vida que Él derrama su preciosa sangre. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees en este momento de todo corazón, va a haber un poder sobrenatural, un verdadero poder que ni cualquier ayuno te lo va a traer, que tú te vas a consagrar a Dios y vas a poder hacer ayunos correctamente en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa dice: amén y amén. Que Dios los bendiga. Y recuerda, pasa la voz.